A lo legal, con el doctor Johnny Vázquez Vinces, iniciando ahora mismo. Sol Frecuencia Primera, a lo legal. Nos encontramos en este momento con el doctor Antero Flores Arauz, candidato de lujo a la presidencia de la República, acompañado de una candidata también muy experimentada, la doctora Rocío Salazar, conocida por muchas abogadas y muchos centros de conciliación acá en Miraflores y en Lima Sur. Muy bien, doctor Antero Flores, bienvenido. Hemos visto usted su presentación en diversos medios de comunicación y también en radioprogramas el día de hoy, en donde de manera contundente estamos viendo su propuesta, sus planteamientos. Quisiéramos preguntarle qué es lo central del mensaje que usted da al país. Bueno, hay una cuestión central evidentemente, que es en lugar de estar haciendo ofrecimientos incumplibles, al revés, exigiéndole al elector, al ciudadano, que cumpla con sus obligaciones y también con sus deberes. Si el ciudadano no cumple con el país, con el Estado, con el municipio, etcétera, no le puede exigir a su vez al Estado que cumpla obligaciones con él. O sea, nosotros estamos haciendo docencia política. No estamos de Papá Noel, ni nos vamos a disfrazar de Papá Noel ofreciendo el oro y el moro, porque eso no es posible y no es serio. Pero tenemos sí 3 puntos neurálgicos o 3 vertientes en nuestra campaña. La primera tiene que ver con la seguridad, que es algo que realmente preocupa a toda la ciudadanía. La segunda, con el crecimiento de la corrupción, que hay que enfrentarlo. Y lo tercero es cómo saltamos a tener una economía estable, una economía sustentable y una economía que crezca para el bien del país. Y podemos desarrollar, y hemos desarrollado en nuestro plan de gobierno, esas 3 vertientes principales, sin dejar lógicamente de tener propuestas en todos los demás rubros y en todas las actividades del país. Doctor Antero, ¿cómo se vuelca su experiencia como ministro de Estado, titular de un despacho ministerial? ¿Cómo se vuelca su experiencia en sus propuestas para dirigir el gobierno peruano? Miren, es que no se circunscriben a la experiencia como ministro de Estado. Acá ha habido una preparación desde ocuparme de la beneficencia pública de Lima, ser presidente de la Caja de Ahorros, de las loterías de Lima y Callao, etcétera, habiendo pasado por la cosa municipal, he sido regidor metropolitano, he sido diputado, he sido congresista 5 veces, completando ahí la de diputado, dentro de ellas he sido constituyente, he presidido el Congreso de la República, he visto las cosas internacionales porque he sido embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos y lo último es ministro de Estado en el Ejecutivo. En consecuencia hay un background, hay un conocimiento y una preparación en los diferentes niveles de gobierno y no como otros que pasaban 3 meses en la PCM o 4, etcétera, y ya se sienten pues ungidos por la llama divina. No, acá ha habido una preparación de muchos años, en mucho tiempo y con mucha experiencia. Sandro. Sí, ¿cómo le va, doctor? Bienvenido acá a la emisora Sol Frecuencia Primera. La verdad es un lujo tenerlo aquí con nosotros y un honor. Para nosotros es un honor. Acá estoy con Rocío Salazar, que es una gran candidata nuestra al Congreso de la República y además vecina de Barranco. Ella proviene de Chorrillos, pero es vecina de este distrito de Barranco donde está la radio. Excelente. Doctor, la pregunta es la siguiente. Es notorio que cuando un candidato finalmente logra lo que busca, que es decir, salir electo ya sea como congresista o en vuestro caso como presidente de la República, y usted mismo ha sido congresista, usted mismo ha sido también ministro de Estado, como que están desconectados de la población. Gran parte de la población considera a los políticos como una especie de élite, como que ellos mismos viven en su mundo y están alejados de la población, entre comillas, a la que le llaman de a pie. Entonces, y ese es un factor importante también que se ve y se decide en las elecciones. Mucha gente dice, bueno, voy a votar por por el menos malo, pues, ¿no?
porque al final todos son iguales, como que fuera un grupo, una casta. ¿Qué tan diferentes son los políticos, entre comillas, de las demás personas que simplemente no quieren estar en política, pero que también son ciudadanos, son peruanos, son contribuyentes, son personas que quieren sacar su país adelante? Miren, yo creo que las generalizaciones son falsas. Como todo grupo humano, ustedes están en el periodismo y tienen sus radioescuchas. Y en el periodismo van a encontrar pésimos periodistas como excelentes periodistas como ustedes. Igual sucede en los que están en la actividad política. Vas a encontrar gente de excelente nivel, y la hay, inclusive en este Congreso, que es el peor que he visto en mi vida y el peor de la historia del Perú. Hay gente también honorable y seria, y puedo decir varios nombres y los hay en todas las bancadas, pero también tienes gente pésima que avergüenzan a la actividad política y que son impresentables y que nunca debieron estar. Ahora, nos dicen, y su pregunta, querido Bruno, es ¿cuál es la diferencia con el hombre de a pie? La diferencia con nosotros es que nosotros lo conocemos, que nosotros visitamos los mercados, que estamos visitando el país, pero desde hace tiempo, y conociendo por las conversaciones y los diálogos con la gente todas sus necesidades, su pensamiento, lo que ellos invocan, cuáles son sus aspiraciones, cuál es su vocación de mejoría de Perú y de elevación de niveles de vida. En consecuencia, acá, por lo menos de nuestra parte, en orden, no hay ninguna improvisación y hay un conocimiento pleno de la realidad. ¿El orden también llegaría al Congreso de la República? Porque hoy por hoy mucha gente se dice por qué el Congreso, no solamente en honorarios, sino en gastos a manera bruta, gasta tanto y produce tan poco. Bueno, ¿qué se entiende por producción en el Congreso? Si se entiende por producción en el Congreso leyes, nosotros vamos a ser absolutamente improductivos. Creemos que el Perú tiene exceso de regulaciones. Lo que tenemos no es que dar más leyes, sino derogar todo lo que es innecesario e inadecuado, bajar trámites, bajar requisitos, hacer que el emprendedor, desde el chiquito hasta el grandazo, reciban del Estado una mano amiga y no una bruja montada en una escoba que les hace la vida imposible para realizar sus actividades empresariales. Antero, has hablado del emprendedor. El Perú es un país de emprendedores. Más del 50% de producción de PBI lo tiene la mediana y la pequeña empresa. Tú entraste a la política por llamado de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y Fernando Belaúnde Terry, su lema era un gobierno que trabaja y que deja trabajar. ¿Cuál sería el lema de tu gobierno y cuál sería tu llamado y tu propuesta a la pequeña empresa y a la juventud? Te cuento, yo no entré a la política por Fernando Belaúnde. Yo por Fernando Belaúnde entré a la actividad pública, no política. Y era pública porque era la beneficencia manejada por el Estado, pero no era político. Era importante la beneficencia. Mira, ¿no? En esa época era más grande que un ministerio y realmente se pudieron hacer cosas buenas por el país. Pusimos, por ejemplo, en práctica, en ejecución, y abrimos nada menos que el asilo Canevaro. Mejoramos el puericultorio y le decían antes a Rocío todas las cosas que se podían hacer y los que yo me encontré en el puericultorio. Y les cuento la anécdota. Una amiga de mi mujer, la esposa del doctor Loli Roca, que acaba de fallecer ella, se dedicaba a las adopciones y le preguntó a mi mujer: oye, Ana María, ¿cómo puedo hacer? Porque hasta ahora llevo años y no puedo adoptar un niño del puericultorio. Mis clientes son extranjeros, pueden darle una vida mejor a estos chicos, pero no puedo hacerlo, no me lo permiten. Ana María me contó y me fui al puericultorio, una visita de esas que le llaman inopinada, y comencé a hurgar los papeles, las cosas, a mirar. ¿Y qué me encontré? Que no era puericultorio, era una guardería en que llevaban a los niños los días lunes temprano y los sacaban o el viernes en la noche o el sábado. ¿Y quiénes eran esos niños? Los hijos de los trabajadores de la beneficencia. En consecuencia era un gran cuentazo. Huérfanos casi no habían.
Eso felizmente se tuvo que modificar y lo modificamos e hicimos un policultorio. Increíble. Hasta ahora, para adoptar un niño es realmente un martirio con todos los requisitos que te piden. Oye, por eso es que la gente no adopta. Y tienes niños que están en las calles, niños que requieren un hogar y que no lo pueden tener por esa exageración de trámites y requisitos que son francamente insufribles. Excelente. Nos encontramos acá también con Rocío Salazar, que acompañará la propuesta presidencial de Antero a nivel legislativo como postulante al Congreso. Rocío, bienvenida. ¿Cuál es la propuesta tuya? Eres joven, profesional, que pueda adicionarle a la experiencia de Antero, experiencia y juventud. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, estoy en la lista del doctor Antero Flores Arauz por tratarse de un candidato de lujo, como lo dijiste, ya que es uno de los candidatos honrados, bueno, que muy pocos son honrados, con gran experiencia, un político que jamás he escuchado casos de corrupción. Con pergaminos, como dicen los definitivamente abogados. Sí, hablar de él es interminable su currículum. Y de hecho estamos con el tema de la lucha contra la corrupción, que me imagino que Antero lo tenemos dentro del plan de gobierno, que es el tema de la inhabilitación de por vida a los funcionarios corruptos. Estamos con el tema de pena de muerte también, creo. No. Para estamos pro vida. Así es. Pro vida. Somos una organización pro vida, sin embargo, cadena perpetua, exacto, sin beneficio, ¿no? Para aquellas personas que cometen actos delictivos que son graves y que ahora andan dando vueltas por ahí. Efectivamente, yo como madre joven y mujer, yo voy con la bandera de la lucha de la defensa de los niños, ¿no? Y lo que hablaba antes es verdad, porque yo vengo revisando este tema de la cantidad de niños, son casi 10.000 o 15.000 niños que esperan hogares y que por esos trámites engorrosos definitivamente no son adoptados. Asimismo, hay más de 26.000 familias que esperan adoptar niños y que están llanas a darles un hogar y sin embargo no pueden realizar los trámites. Y más que por engorrosos es por la desidia, creo, del Poder Judicial, que para declarar a un niño en abandono son 5 a 8 años. ¿Por qué? Me imagino que es por la carga procesal, la falta de capacitación que tienen en cuestión de familia y adopciones, ¿no? Entonces, este tema yo creo que se tiene que regular, así como muchos procesos, ¿no? El otro tema importante es que acá en el Perú tenemos un código del niño y del adolescente que es verdad, que lo protege y que viene a ser un ser protegido, sumamente protegido por el Estado. Sin embargo, tenemos una ley de protección a los animales que me parece maravillosa, soy amante de los animales. Sin embargo, no tenemos una ley que proteja realmente a los niños, ¿no? Desde el 2011 ha quedado guardada, creo que eso sí es importante impulsarlo, ya que soy una convencida de que si existe ahorita violencia en la sociedad y tanta delincuencia de jóvenes es justamente por el maltrato que han recibido en su hogar y el abandono de las madres que han tenido que salir a trabajar fuera del país y han dejado a sus hijos al resguardo con un familiar. Y estos chicos, en lugar de dedicarse a estudiar, se han dedicado a la vida más fácil, que son las drogas, ¿no? Entonces, es importante ver y educar a las familias, hacer una reforma educativa, no solamente de los niños, sino también de los padres. Existen escuelas, cantidad de escuelas en el Perú, que no gozan de ese beneficio que tienen las escuelas privadas, que son la capacitación o de repente la escuela para padres, donde se les enseña a los padres cómo educar a un hijo sin necesidad de maltratarlo y lanzarlo a la calle, que luego va a ser un problema para la sociedad. Entonces es importante este tema de los niños y los adolescentes. Incluso hay niños o jóvenes que ya estudian en universidades, y también conversábamos este tema con Antero, que terminan su carrera y que no la pueden ejercer porque sencillamente no hay una regulación clara donde se diga que un título tiene que ser entregado en menos de un mes, sino que tienen que esperar por lo menos 6 u 8 meses. O sea, esto ya más o menos es como los trámites de adopción, que los chicos, en lugar de salir rápidamente a trabajar o de repente emprender un negocio o poner, qué sé yo, litigar, como es el caso de los abogados, se demoran un siglo en el trámite de los documentos, ¿no? Entonces son temas que se tienen que ver. La ley Pulpín, que justo conversábamos con Antero, que de alguna manera protegía a tantos jóvenes que son explotados, porque son explotados. Hay jóvenes que trabajan por 12 años en frigoríficos sin ningún tipo de protección. Así es, y por el hecho de no tener experiencia tienen que aceptarlo y por la necesidad. Esa ley debió de ser reformada, debió de ser acondicionada a fin de que tengan sus derechos, pero debió de darse, no de quedarse ahí enterrada, y nunca más se sacó ninguna ley de protección a los jóvenes. Nosotros que somos madres y que tenemos hijos adolescentes,
estamos en ese tema, ¿no? Viendo que nuestros hijos trabajen, pero no los reciben porque no tienen experiencia, y si los reciben, pues sencillamente pues son explotados, ¿no? Son temas que a mí como mujer, como madre, me interesan y que quiero llevar definitivamente al Congreso. Anteriormente he estado en la misma lucha en Chorrillos como es candidata a la alcaldía, que también promocionábamos este tema, ¿no? Los de MUNA no funcionan en las municipalidades. Se tiene que hacer funcionar las leyes, como decía antes, ¿no? Así es. Desde los años 60, hace 50 años, se dio un proceso de migración que ha traído una masificación de la educación, de la justicia, y eso ha significado un declive en la calidad. ¿Cuál sería tu propuesta, Antero, con respecto a temas de educación, de salud, de microempresa? Con el mayor gusto. Primero por la educación. Durante mucho tiempo hubo en las escuelas y en los colegios el privilegiar ¿qué te puedo decir? Los temas de literatura, de vocabulario, del idioma, etcétera. Todas los cursos, ¿qué te diría?, de humanidades. Y de repente comenzamos, porque somos un país por ondas y por olas, se dejó esta ola porque se dijo que necesitábamos instruir a los jóvenes para que después fueran a trabajar. Y entonces poco a poco se fue quitando la educación premilitar, se fue quitando la educación cívica, se fue quitando la lógica, se quitó también la ética, y entonces en lugar de formar seres humanos, instruyeron a trabajadores, autómatas, para que salieran a la calle a trabajar y regresaran con el sustento a sus hogares. ¿Y qué del ser humano, que tiene alma y que tiene cuerpo, que tiene corazón, que tiene que ser solidario con los demás? ¿Dónde está el espíritu cívico y patriótico? Se ha ido perdiendo. ¿Dónde está la ética? Al no haber ética, lógicamente eso también es una fuente de corrupción, porque se comienzan a ver como free benefits sacar una coima o pedir una comisión cuando compra un producto. Todo eso tenemos que modificarlo. Por eso es que tenemos que meter también, sin olvidarse las cosas técnicas que instruyan a trabajadores, tenemos que darle el complemento humano de estas otras actividades, de estos otros cursos que formen. El colegio y la escuela no solamente son para instruir, son también para formar ciudadanos que puedan ser buenos para la patria. Doctor Flores, hay una preocupación constante y creciente de la población, y usted hablaba hace un momento del tema educativo, que es muy importante, y el tema educativo tiene que ver también con la calidad racional que tienen las personas, especialmente las más jóvenes, en el momento que van a tomar una decisión electoral. En este caso, ¿qué ha pensado vuestro plan de gobierno respecto a los medios de comunicación, especialmente en el aspecto de libertinaje de la comunicación, donde se está dando, digamos, más circo, entre comillas, a la población para tenerla adormecida? ¿Va a actuar de alguna manera vuestro plan en la eventualidad de que pueda salir electo al respecto, sin que eso implique menoscabar la libertad de expresión? Le voy a ser muy franco. Nosotros legislativamente y por dispositivo no vamos a obligar a ningún medio de expresión a que ayude a educar. Nosotros creemos en la libertad absoluta de los medios de comunicación, pero sí los vamos a invocar y les vamos a exhortar y vamos a dar determinados beneficios para que también se dediquen a la cultura. No puede ser todo esto es guerra o combate. No, señor. Los medios de expresión, como manda la Constitución, tienen que ayudar a educar, a formar. Entonces nosotros invocaremos y daremos también algunos estímulos para que eso se pueda producir y para que los medios de comunicación ayuden en la difusión de la educación, la formación y la cultura. Doctor Flores, una pregunta más que es muy importante. Usted, dentro de su campaña electoral, que personalmente le he estado siguiendo desde el año pasado inclusive, se presenta como una imagen, un personaje
digamos, paternalista, que quiere proteger a la ciudad, especialmente y a la población en temas de seguridad, habla de que va a haber cadena perpetua para personas que cometen actos de violación, abusos de menores, en fin, tantas cosas que vemos diariamente en la ciudad, en las noticias, en fin. Respecto a este punto, ¿usted apuesta por un gobierno paternalista, como ha habido muchas veces en el pasado? ¿Usted, de ser electo, se consideraría como el padre o el papá del Perú, de los peruanos, para protegerlos? Yo te diría que ni el papá ni el padrastro, el hermano que quiere que sus demás hermanos, que son iguales que tú, aunque tú vivas en Palacio de Gobierno y ellos en cualquier otro lugar, puedan ambos colaborar y ambos juntos hacer un Perú mejor. Yo no creo en los paternalismos, yo creo en la hermandad. Y en eso vamos a trabajar. Ese es el impacto y el sello de la doctrina social cristiana. Soy social cristiano. Antero, tú eras presidente de un instituto, incluso asistí alguna vez a un excelente curso que dictabas con la Fundación Hans Seidel. ¿Sí? Espero que sigan y armen proyectos para juventud, para esto, ¿no? Nosotros hemos hecho una ONG que estamos en eso, se llama Organización Nacional Democrática, y su sigla es Orden, al igual que nuestro partido. Y esa ONG estamos buscando los recursos para seguir haciendo formación y para ir a provincias también en los temas humanos, en lo humanístico, adicional a preparar a los emprendedores en temas que simplemente se han dejado de lado, no solamente la ética. Un emprendedor, por ejemplo, tiene que ser entrenado también en la administración, tiene que ser entrenado en la tributación. ¿De qué te sirven a veces los centros de innovación tecnológica que te dicen, como por ejemplo acá en el Cono Sur, tenemos el de la madera, en la carretera central tenemos 2 que tienen que ver con los temas metalúrgicos, tenemos uno de pesquero, etcétera, pero les falta la formación que decíamos moral y cívica, y les falta lo administración y tributario. Entonces, ¿de qué me sirve a mí hacer lindos muebles si no sé luego cómo registrar mis ventas, o cómo pagar mi tributo, o cómo administrar mi contabilidad? Tiene que ser integral, y eso lo vamos a arreglar. Rocío, alguna vez yo escuché a Antero y me impresionó, la verdad. Me tocó hondamente en el corazón cuando se estaba en lo del Congreso Constituyente Democrático, y Antero dijo una frase que queda grabado, porque si bien ahora estamos en una era no política, antipolítica, etcétera, de todas maneras hay 500,000 de peruanos que son políticos, que ven. Entonces una personalidad como la de Antero, en ese momento, Lourdes Flores Nano y otros que eran innovators en la política y se atrevieron a participar en un proceso constituyente para reencontrarse con la democracia tras un golpe el 5 de abril. Antero dijo esta frase: agradezco a Luis Bedoya Reyes que nos dio a los jóvenes la oportunidad. Entonces, en una anterior pregunta le pregunté por don Fernando Belaúnde, que es un ícono en la historia, no solamente para los que han sido de Acción Popular, sino un hombre decente, un estadista, hombre honrado, enamorado de la generación de los 60. Mi madre fue de Acción Popular. Yo le decía, ustedes son las enamoradas de Belaúnde. Entonces hay la generación de Fernando Belaúnde, la generación de Luis Bedoya Reyes, que era el líder, ¿no? Hubiera sido el sucesor si no hubiera habido esta explotación de la migración que desordenó un poquito lo que era Lima, ¿no? Desbordó, el desborde popular de Matomar. Entonces, digo, vendrá la generación de Antero Flores, te proyectas como un paradigma para nuevas generaciones. Rocío, ¿qué piensas tú? Bueno, ¿cómo lo ves, Antero? Antero, yo le tengo una gran admiración justamente por toda la trayectoria que tiene, tanto política como profesional, y efectivamente sí, él está dando la oportunidad a los jóvenes. No es solo un candidato entonces, sino es un hombre de éxito, así es. Con él, exactamente, es un hombre de éxito, es un gran profesional, es un hombre que está dando oportunidad a las personas jóvenes. Yo no soy tan joven, soy una mujer de 40 y tantos, pero sí estoy incursionando en política hace 3 años y justamente por eso estoy al lado de Antero,
tratando de llevar la bandera que te digo ya, que es la defensa de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes que quieren salir adelante. Ya que, como dice Antero, nosotros estamos en las calles de manera constante. Sin embargo, en mi caso, yo sí vengo de la parte popular de Chorrillos. Yo me he criado en una cuna bastante pobre y soy de esas peruanas emergentes, ¿no?, que sale adelante con sus propios recursos, y yo sí he sentido lo que es la falta de oportunidades. Entonces, es ese tema el que a mí me lleva a participar en política, porque una vez logrado el éxito económico y haber logrado todo en la vida, es que yo digo, se tiene que luchar por los demás, por aquellos que se quedaron, por aquellos jóvenes que quieren salir adelante, tanto técnicamente como profesionalmente, y que ahora no tienen la oportunidad. Quizás este gobierno, no hay que ser ingratos, ha tratado, ha intentado y ha iniciado una carrera de dar las oportunidades a los jóvenes con la beca 18 y algunos otros programas. Sin embargo, ¿por qué solo beca 18? ¿No hay talentos a los 25? ¿No hay talentos a los 35? Se tiene que dar... ¿Por qué no hay un banco para innovaciones tecnológicas? Bueno, yo creo que después de haber descuidado tanto la educación, casi 20 o 30 años, es un buen inicio, ¿no?, el que se dio de la beca 18, porque fue aplaudido por todos los jóvenes. Sin embargo, no se da la oportunidad a toda la demanda que hay actualmente. Simplemente aquellos jóvenes que son los más aplicados, aquellos que estudian, que tienen los primeros puestos, y los demás, que yo pienso que aquellos jóvenes que tienen problemas de conducta son los más inteligentes, son aquellos que no tienen la oportunidad de salir adelante con la beca 18, y que se tiene que dar esa oportunidad. Por otro lado, es el tema de las escuelas técnicas que no existen, ¿no? Muchos jóvenes dicen, no, yo quiero ser profesional para salir adelante, porque se supone que es una forma. Sin embargo, hay que hacer el tema de las escuelas técnicas. Has tocado un tema muy interesante. Hace 40, existe en la Avenida Brasil un Instituto de Contadores del Perú, y son gente que estudió contabilidad en las secundarias técnicas. Claro. Hoy hay mucha educación, pero de pésima calidad. Media calidad, digamos, ¿no? También hay buena, pero muy pocas. Muy pocos profesores esforzados. Mira, yo te digo, disculpa que te interrumpa, yo tengo algunas experiencias con jóvenes, por ejemplo, que salen de su casa y quieren aprender a manejar maquinaria pesada. Son muy pocas las instituciones que realmente les dan esa oportunidad y que les dan la acreditación para poder operar en mineras y qué sé yo, ¿no? Pero sin embargo son muchas las que realmente engañan a los jóvenes. O sea, son 15 días que les dan de capacitación y los jóvenes no se sienten capacitados, sin embargo les cobran un platal. Entonces yo creo que tiene que haber una regulación en cuestión de enseñanza técnica, tiene que haber una regulación, como ahora ya la está viendo en caso de las universidades, y se tiene que impulsar y dar las oportunidades a los jóvenes. Yo tengo esa experiencia porque hubo una persona muy allegada a Rómulo Bucho, que es el vicepresidente de Orden, quien me dijo, ¿no? Rocío me dice, este tema es increíblemente desesperante, cómo los jóvenes son timados. Y no solamente en eso, ¿no?, sino en muchos otros casos. Seguiremos hablando, pasamos a comerciales. Excelente. Música y solo música. Audio digitales, en breve. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. 24 horas en acción. Verano 2016. El amanecer del rey. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. A lo legal, nos encontramos con nuestro amigo y líder candidato presidencial Antero Flores Arauz. Le pedimos a todos nuestros youtubers, seguidores a nivel nacional, y también a los peruanos que nos escuchan desde España y de otros países del extranjero, que hagan la voz repetidora y hagan llegar a Antero Flores Arauz a su correo, que en unos minutos le haremos llegar ideas, propuestas, etcétera, que está liderando. Antero, sobre educación, tecnología. ¿Me permites una pequeña interrupción? Acabas de hablar
de los peruanos en el exterior. Yo estoy hace muchos años yendo a las reuniones de la Asociación de Instituciones Peruanas en Estados Unidos y Canadá, que hoy día es mundial, que preside Julio Salazar, amigo común, y estamos dándole muy duro para sacar el distrito electoral de peruanos en el exterior. Excelente. Pero mientras eso no pase, hemos hecho inclusive una agenda para los peruanos en el exterior en nuestro plan de gobierno. Y la semana pasada, si mal no recuerdo, el domingo pasado, he sacado en La Razón un artículo con esa agenda, que sería bueno poderlo retransmitir a través de tus ondas. Y decirles a los peruanos en el exterior que tenemos dentro de nuestra lista un candidato de Polendas, Enrique Betancourt, que vive en Estados Unidos y que es nuestro secretario de este capítulo de peruanos en el exterior en orden, y deberían comunicarse con él. Betancourt. Enrique Betancourt. Enrique Betancourt, a buscarlo por Facebook. Así es. Por los medios. ¿Sandro? Sí, porque le encanta todo eso. Doctor Flores, una consulta. Muchos candidatos... Una pregunta previa. ¿Qué tienes contra mi apellido, que es Flores Arauz? Flores Arauz. Me dice solo la mitad. Doctor Flores Arauz. Doctor Flores Arauz. Muchos candidatos durante tiempo, décadas, han venido invocando el término los pobres. Ese es un gobierno para los pobres, me dirijo a los pobres, yo ayudaré a los pobres, etcétera, etcétera. La pobreza en realidad es algo que está enquistado en nuestro país. Siempre tendremos que ser pobres, siempre tendrán que haber pobres. Se promueve la pobreza. ¿De qué se trata entonces? ¿No pueden las personas dejar de ser pobres? Por supuesto que pueden dejar de serlo, pero cuando se habla de pobres, pobres y pobres, eso es demagógico. Mira, hoy día está cuestionado este sistema de libre mercado, que nosotros lo complementamos con lo que es la economía social de mercado. Y escucho hasta candidatos que toda la vida lo han aplaudido, hoy día comenzar a dárselas de izquierdosos y decir que el sistema no ha funcionado. Claro que ha funcionado. Hemos reducido la pobreza, hemos reducido la pobreza extrema, hemos dado a una serie de gente oportunidades. Los últimos 30 años el Perú ha estado y está en ascenso. Que la aceleración se haya reducido no significa que no crecemos. Crecemos a menor ritmo por este gobierno que no ha hecho lo suficiente, es cierto, pero crecemos. El sistema funciona, el mercado, dándole el contenido social de poner orden cuando se desequilibra oferta y demanda, funciona. Lo que tenemos que hacer es luchar más por tener igualdad de oportunidades, y para eso educación y salud. Eso es básico para que toda la gente tenga oportunidades. Pero ahí mismo hemos pasado, en el Perú somos muy de sueños. En los años 60, con el arquitecto Belaunde, todo el mundo tenía el sueño de la casa propia. Y entonces, ¿qué se hicieron? Se hicieron mutuales, se hizo Banco de la Vivienda, etcétera, financiamiento por cooperativas, por cajas municipales, etcétera. Cuando vino esa inflación galopante de Alan 1, etcétera, todo eso se fue al carajo, se fue al demonio. Y se fue al demonio porque con una inflación de ese tipo era imposible dar créditos a mediano y largo plazo. Entonces, las cosas fueron variando, la economía mejoró, de nuevo se están dando créditos hipotecarios, pero ha comenzado un nuevo sueño que comenzó en los 90. El sueño del profesional. Y todos los padres, madre y padre, sueñan que el hijo sea profesional. Y todos quieren que les diga doctor cuando no ingeniero. Error. ¿Saben cuántos técnicos estamos importando anualmente de actividades técnicas muy lucrativas que no se enseñan en el Perú? 50.000. Por ejemplo, soldadura para los ductos de gas y los ductos de petróleo. Recontra especializado. Les pagan oro. Y sin embargo no lo tenemos. La gente quiere doctor.
Por eso, siguiendo lo que decía Rocío, tenemos que ponerle impulso a la educación técnica. La universitaria ya la tenemos. Es verdad que no de la calidad que deseamos, pero también es cierto que la educación privada ha ido a ayudar al Estado a que el Estado pueda colocar recursos en otras actividades, porque ya en lo que es universitario lo está haciendo el privado, muchos con muy buena calidad, otros con deficiente calidad, pero que hoy día por el temor a SUNEDU están mejorando la calidad y las retribuciones a los profesores. Pero tenemos que hacer escuelas técnicas, más técnicas, y en la educación primaria y secundaria hacer entender a la gente que el tema es calidad educativa y formación. No es cuestión de solamente edificios, no es cuestión de pizarras ni carpetas, no es cuestión de aumentarle a los profesores, que los aumentos están siendo por meritocracia, que está bien, pero no se puede olvidar el aumento básico de sábana para todos, ¿no? Claro. Antero, en Japón, por ejemplo, los principales centros de educación primaria para niños hacen concursos de desarmar un automóvil Toyota, lo desarman y lo vuelven a armar. Acá también te lo hacen en la calle, pero los ladrones. Entonces, la educación técnica es un elemento muy importante que falta, y pedimos al Instituto Orden, a tu liderazgo, a tus líderes políticos, que levanten propuestas, ¿no? Y que vayan más allá de esta elección, ¿no? Estaríamos hablando un poco de arquetipo y estereotipo, ¿no? O sea, como que se ve como un estereotipo que el hecho de ser soldador, digamos, de un ducto, eso sea un trabajo pues de pobre. Así lo pueden ver, aunque no lo es. Y ven el arquetipo que un trabajo de un abogado, un médico, va a ser algo pues muy lucrativo y va a darle una posición social y todo ese asunto, pero son visiones simplemente. Mira cómo eso se puede romper. Y te doy el ejemplo, gastronomía. Mira la cantidad de escuelas de gastronomía que hoy existen, y mira la cantidad de jóvenes valores que han ido incursionando en eso. Gastón Acurio, hijo del que fue senador Acurio. Dejó su estudio de Derecho. Así es. En Notre Mira, Dame. tienes a Osterling, que tiene también un restaurante en Miraflores, el hijo de Felipe. Tienes a una serie, tienes a Oesle, el hijo de Tommy. Oye, hay montones de gente que ha incursionado en esta actividad con un éxito enorme. Pero sí se puede. ¿Quién iba a pensar Antero, hace 20 años? Orden. Así es. Orden en el Perú. ¿Sí se puede? Claro que se puede. ¿Por qué se puede? Porque se puede. ¿Por qué puede Orden? Porque ¿Puedes? puede orden. Por supuesto. ¿Tú puedes? Siempre he podido. A ver, ¿por qué? Convénceme. ¿Por qué? Porque hay autoridad para hacerlo. No Experiencia. metiéndola a la mano. Y tenemos la preparación y podemos hacerlo. El Perú necesita ejercicio de autoridad, no autoritarismo, pero sí ejercicio de autoridad. Y nosotros lo hemos demostrado. Yo he sido exitoso por todos los cargos que he pasado y nunca he dejado mi profesión de abogado, que es lo principal y es lo que me ha dado, te soy franco, satisfacciones, no como las de servir lógicamente a los demás, pero sí me ha dado satisfacciones muy importantes. Antero, tú has sido premiado como líder de la paz, creo que te han dado una corona de la paz por un movimiento internacional muy respetado, que yo conozco mucho. Medalla, no corona. Una medalla. La corona se le da a las vírgenes y yo no soy virgen. Antero, en ese tema y con tu experiencia que tienes, ¿podrías comentarnos algo? Tú has ido a dar charlas a Corea. ¿Podrías contarnos el mensaje central que das? ¿Y en qué crees? ¿Crees en Dios? Yo soy creyente y soy practicante. Y eso me da mucha fuerza, te soy franco. Soy cristiano practicante. Creo en un mundo más allá de la muerte. Amén. Amén. Y lógicamente creo que eso se gana con buen comportamiento. Rómulo y Mary Boto. Sí.
¿Qué aportan a la campaña? Aportan una experiencia espectacular. Rómulo, sobre todo en el conocimiento del Perú profundo. Es un hombre que ha salido de Puno. Rómulo Mucho. Un empresario de tecnología minera, ¿no? Rómulo Mucho, Mamani, su segundo apellido. Número 1 para el Congreso, creo. Número 1 también y vicepresidente. Y aporta toda ¿qué te puedo decir? La fuerza empresarial, la fuerza de los emprendedores, la fuerza de la nueva gente emergente que hay en el Perú. Antero, has armado un equipo, pero excelente. Pero espectacular. ¿Cómo lo has armado? ¿Cómo dijiste? Tanto por ciento líderes, tanto por ciento técnicos, tanto por ciento... Individualidades. ¿Cómo lo armas? Acá no hemos armado con cuoteo. Porque Rómulo es empresario y exitoso y está dispuesto a dejar su negocio ahorita y quiere servir a la gente, ¿no? Eso, él quería ser presidente con muy, ¿qué te puedo decir? Legitimidad. No pudo inscribir su movimiento y se juntó a Orden, al igual como han entrado algunos grupos, por ejemplo un grupo evangélico, han entrado también la Democracia Cristiana, presidida por Santiago Parodi. En el Callao, creo, ¿no? Claro. ¿Qué número lleva? Va a ser nuestro candato del Callao, sorpresa, porque todavía no lo sabemos. Excelente. Inclusive sorpresa para... O sea, estamos preparando las municipales. Los números no todavía en materia de elección. Lo que ha sido en materia de elección son las personas. Los seleccionados. Los números los determina el partido. Excelente. Y mira... Tienes hasta el 10 de febrero, creo. Y el número, te soy franco, no tiene ninguna importancia. Y te lo demuestro. Yo fui 120, el último en la lista, y salí segundo. Y según las proyecciones, me faltaba una semanita para llegar primero. O sea, el número no tiene nada que ver. Y te digo que es dificilísimo marcar tres dígitos. 120 es difícil. Un cuadrito chiquitito. ¿Cuántos votos habrán perdido? ¿Cuánta gente habrá puesto 2 en uno y 0 en el otro? ¿A cuántos habré beneficiado? Discúlpame, no lo sé. ¿Cómo me habré perjudicado? Tampoco. Pero llegué segundo. Esto quiero demostrar. ¿Todavía hay opción a independientes? ¿Todavía electoralmente puedes invitar a independientes? Siempre nos hemos reservado, lógicamente. Sorpréndenos pues, con algún líder juvenil, líder empresario. Mira, sorpréndenos. Es que la mayoría de esos que no estaban en orden se han involucrado ya en orden. Ana Jara no va a candidatear, ¿no? ¿Cómo? Ana Jara no va a candidatear. No tengo la menor idea, pero es una persona de seria y honorable. Es cristiana. Yo le tengo notaria de ICA. Le tengo mucha simpatía. En lo único que creo que se equivocó Ana Jara, al igual que Carmen Omonte, que fueron ministras de la mujer, es en lo de los pañales. Alguien me preguntó por qué se equivocaron en los pañales. Porque compraron muy pocos. Para las barbaridades de este gobierno debieron comprar mucho más. Antero, ¿qué fue de Linares Gallo? Está con nosotros. Excelente. Pepe Linares Gallo, que nos ayuda mucho. Es un líder educativo, consejo consultivo, activista. Y la robótica. Tiene que ponerlo, claro. Educación técnica. Ahora, tiene que ponerlo en formación de activistas políticos. Mira, es un trome. Lo que pasa es que está muy complicado por un problema de salud de su familia que le impide estar más activo. Pero no te imaginas los buenos consejos que nos da todos los días. Nos pasamos correos y nos hablamos. Ya, ¿qué otro candidato llevas de estos que has seleccionado? Gente joven. Y a Rocío ya le hemos... Eric Keklin. Keklin. Caramba, hijo de Keklin. ¿Cómo le llama? ¿Paisano bachano? No, pariente sí. Pariente. Chico es espectacular, un economista de Polenda. Excelente. Por favor, mándalo por acá para entrevistarlo. Encantadísimo. Queremos gente brillante. Encantadísimo. Como Rocío que venía. Y yo creo que va a regresar en exclusiva. Y Antero, tú también tienes muchísimo más. De verdad debe ser una escuela de formación política, porque muchos queremos formarnos, por ejemplo, en valores, en tu experiencia. Eso es básico, valores. Ser embajador. ¿Qué sentiste siendo embajador en la OEA? Mira, el foro más grande de América Latina, el sueño de Bolívar. Yo no fui para ese foro, te soy franco. Lo que me pidieron es otra cosa. En el fondo me dijeron,
Los embajadores acá se han olvidado del tema de la defensa de los intereses del Perú ante la Comisión y Corte Interamericana de Defensa, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá perdemos todos los procesos. Es verdad. Necesitamos... Antero, ¿y quién defiende a nuestros militares y a nuestros policías? Nosotros. Tu estudio. Nosotros. Y gratis. Excelente. ¿Quién crees que ha defendido los de Chavín de Guantánamo? Sí, porque parece creer cierto sector de abogados que solamente tienen derechos humanos, discúlpeme, los terroristas. Mira. Y nuestros soldados, nuestros policías no tienen derechos ni... Y bueno, solamente Antero Flores lo defiende, ¿no? Yo he aprendido, hicimos un grupo excelente de abogados. Delia Muñoz, Ignacio Basombrío, Daniel Jo, etcétera. Hicimos un pool de 10 personas en que trabajamos por ellos gratis, como una obligación moral de agradecimiento a esta gente que puso el pecho por nosotros y el pecho por el Perú. Entonces yo he aprendido, te soy franco, en mi pase por el sector defensa, a admirarlos. Incluso a los ministros han querido procesarlos, ¿no? Y no les permitían tener defensa. Creo que Rafael Rey decía, tengo derecho a que me pongan abogado, y al final... En fin. ¿Qué piensas tú? ¿Qué puedo pensar? Que fue injusto con él, fueron injustos con Rafael. Rafael ha sido un buen ministro. Usted ha sido ministro de defensa de lujo. No sé si de lujo, pero sí eficiente. ¿Y qué tal como ministro de defensa tenías ahí la formación de los militares, la implementación técnica? Ahora el Perú ha comprado satélite, ¿no? Para mí me parece una estupidez, te soy bien franco. Lo que teníamos que comprar es radares. Los satélites, tú compras las imágenes satelitales y te sale muchísimo más barato. Yo creo que eso fue un error, pero en fin, lo han hecho. Pero en lo militar, la cosa más importante que se pudo hacer es comenzar la recuperación disuasiva del Perú, su capacidad disuasiva que no la teníamos. Y quizás esa recuperación ha significado que pudiéramos llevar con tranquilidad el proceso en la Corte de la Haya. Yo no sé si las cosas hubieran sido diferentes, como fueron diferentes con Ecuador en algún momento, si no hubiéramos tenido esta capacidad disuasiva que se logró iniciar con mucho éxito, sin ningún problema, sin ninguna coima, sin ningún proceso y sin nada que pudiera ser desdoroso para nadie. Sí, excelente. Hubo ahí un buen trabajo a nivel internacional con el embajador. ¿Cómo se llama? Con todos los embajadores. Con todos los cualquier empresa, ¿no?, que quería algo, ven con tu embajador. Acá, gobierno a gobierno. Excelente. Excelente, Andrés. Metí de dedo, no aceptaban. Excelente. Te felicito. Mil gracias. Muy bien. ¿Sandra? Doctor Antero Flores, Arauz, una consulta. Le he escuchado en Radio Exitosa hace unas semanas que le hacían una entrevista en vivo y allí algunas personas llamaban y bueno, decían los políticos son unos corruptos y como que lo incluían a usted también por algún tiempo que estuvo de congresista y ministro de Estado y usted inmediatamente dijo... Incluían es en plural, uno no. Claro, y usted inmediatamente dijo que quería saber inclusive el nombre de esa persona que había llamado para iniciar eventualmente un proceso. Respecto a eso, la pregunta es... te quiero decir sobre el particular lo siguiente. Sí. A mí me encanta y no tengo ningún problema de abrir el teléfono, abrir el micro y que te pregunten lo que quieran. Pero que haya seriedad y que haya respeto. Y que no se escondan en el anonimato para reventar. Que digan su nombre completo y su DNI. Claro. Porque es facilísimo esconderse en el anonimato para agraviar. Tirar la piedra y esconder la mano. Así es. Existen actualmente algunos candidatos que han contratado a community managers en internet para que tiren abajo mediante la humillación y el humor a cualquier persona o agrupación o entidad que se ose criticarlos en los medios sociales. Dicen inclusive en nombre del candidato que el candidato pues como está bien en las encuestas no tiene por qué rebajarse a hablar con cualquier otro medio que no sea lo que él prefiera. ¿Usted cree que todo candidato está
en la obligación de ir a los medios de comunicación que se les solicite, por más pequeños o grandes que sean, para poder responder las preguntas que le hagan? Creo que mañana vas a Comas, ¿no, Antero? Cuéntanos. Mañana estoy en Comas. Es un canal, canal del Cono Norte, ¿no? De la zona nomás. Ya, y ahora vamos a estar... Tú no rehuyes a nadie. Tú vas donde te inviten. Eso es lo democrático. Mira, yo no critico a los demás. Si los demás van solamente a sus preferidos, es su problema. Yo ayer estaba en 5 medios. A ver, ¿cuáles? Ayer estuve, te cuento... ATV, ¿no? No. ¿Te vieron en Canal 11? En Canal 11 también te vieron, Eso ¿no? fue hace 2 o 3 días. Ya. Ayer, Radio Libertad comenzó. Ya, muy bien. Después el de los dominicos en el centro de Lima, Ya, Radio Santa Rosa. Sí. Después en mi oficina atendí a una entrevista con el diario El Sol. Ya. Después grabé para Vez Canal de San Juan del Urigancho, Ya, que lo pasan mañana. Ya. Y en la noche tuve ATV Más. ATV Más. Y hoy radioprogramas. Yo voy a todos, pero cuando me llaman mis amigos como ustedes, no saben la satisfacción que tengo de reencontrarnos, de estar juntos, de saber que hay gente Antero, que le interesa nos vas a tener un detrás, mejor. nos vas a tener detrás de ti, de tus candidatos y de tus propuestas. Mira, de costado Vamos a hacer te prefiero. efecto de costado. Va a haber un efecto reproductor. Sandro. Dígame, doctor Antero Flores Arauz, ¿usted se comunica con las personas por internet, la gente, o por teléfono o algún otro medio, con los posibles electores que le hacen consultas, le hacen Te preguntas? cuento, Sí. hay un candidato que está soltando sus volantes con un teléfono. Un candidato que dice que es un outsider, un PP más chiquito, PPK más chiquito, que también le están diciendo el cosito, ¿no? Y bueno, pon el teléfono. No, yo lo defiendo, no es cosito, No es cosito. es cosote. Cosote. Bueno, está soltando el teléfono y cuando llamas, dice bienvenido acá y se corta la llamada. ¿Qué te Una parece? grabación. Una grabación. Eso es un engaño. Hay que llamar las cosas por su nombre. Yo no voy a dar mi teléfono, porque también trabajo. Yo no tengo una mujer que me mantenga. Tengo que ganarme los frijoles y además de la actividad política, trabajo en mi estudio. ¿Y te gusta la música también, Antero? Me ¿No? encanta. ¿Tu grupo preferido? Bueno, ¿Tu canción preferida? hay de todo. ¿Invitarías en tu lista algún joven o alguna chica de los sectores mediáticos? No. ¿Invitaría? No. Yo sí invitaría, y me cantante? hubiera encantado, por ejemplo, a tener a Francesco Petrosi. Eso, ese nivel cultural. Me hubiera encantado, por ejemplo, tener Gianmarco. un pintor como, puedo decir, como Gerardo Chávez, como Tola, en fin, qué honor hubiera sido, por ejemplo, a un Bedoya Jara, director de Sinfónica, pero la cosa del Totorret y mover el... No, eso no va conmigo, para la política, por lo menos. Sandro. Correcto. Doctor, respecto a las penas en el Poder Judicial, las penas que se dan a los procesos, a los juzgamientos, hay mucha queja del Poder Judicial actualmente, más que antes aún. Si siempre la ha habido, ahora se da mucho más. La corrupción es cada vez inclusive mucho más evidente. Todos los días podemos nosotros apreciar, ya sea como periodistas o como litigantes, personas que se quejan, que lloran la injusticia de esos lugares. El letargo, ¿no? El letargo, y la injusticia, ¿no? sí, o sea, completamente abierta. Y aquí en la radio hemos documentado muchos casos, inclusive que nos ha tocado vivir personalmente. Respecto a esto, ¿qué va usted a hacer? ¿Qué propone hacer? Y usted es abogado, conoce de esto también. No solamente conozco, lo sufro a diario. Y en mi estudio, lo que son los abogados litigantes, se me quejan todos los días. La demora es insufrible, a tal extremo de que el abogado que te dice, o voy a ganar este juicio, o la termino, no en tantos meses, sino en tantos años, es un mentiroso. Mira, hemos terminado con la institución de la cosa juzgada.
por quítame esta paja quieren ir al Tribunal Constitucional por afectaciones supuestas del derecho de defensa o del debido proceso, y cuando encima termina lo de la justicia constitucional, todavía pueden ir al sistema interamericano, pasando por la Comisión y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto realmente es inaudito, tiene que cambiarse, como que también tiene que cambiarse el tema de responsabilidades de los magistrados judiciales y del Ministerio Público. El que demora la resolución y se pasa el plazo, fuera. Le falta muy Hay miles de abogados que quisieran estar en esos puestos. Sí. Antero, y hay todavía... Antero, y hay todavía amparo contra amparo, imagínate, o sea, se termina un proceso y se inicia otro. Esto es de locura, por eso te digo que se está terminando con la solemnidad y la santidad, la llamada santidad de la cosa juzgada. Pero no se puede confiar ahora tampoco en la OCMA. ¿Qué pasa con la OCMA? Mira, ¿quién nos protege de la OCMA? Mira, yo sí creo que ahí ha mejorado la OCMA. ¿Se lo cree? Sí, lo que he visto a algunas actuaciones de la doctora Aranda, la última gestión es buena. Sí, la última gestión es muy buena, y la anterior a esta con Enrique Javier Mendoza también. Sí, Sandro se refiere que hay procesos en los que la OCMA a veces encubre más bien al magistrado frente a la denuncia de la comunidad, ¿no? Los casos concretos no los conozco, pero sí he visto que ha mejorado, ¿no? Perfecto. O está menos mala, como quieran decir. Claro, la justicia está mejorando. Antero, palabras finales. Solamente mi gratitud, y que no se olviden que podemos seguir viniendo. Nosotros estamos para atender a todos y sobre todo, y les soy bien franco, a los amigos que son tan afectuosos como ustedes. Doctor Antero Flores Arauz, ¿por qué debe confiar la población, especialmente la más joven, en usted? Porque en usted y en su equipo, porque usted no va solo. Claro. Yo le comento, un equipazo. Yo he preguntado, yo mismo he visto, cuando recién vi el primer panel suyo, me parece en la Panamericana Norte, en algún sitio, yo dije, qué bien que esté de candidato. Eso sí, esa imagen, aún no sé su plan de gobierno, dije, pero esa imagen sí me da la impresión de un presidente. Pero si quieres verlo, lo puedes bajar. Sino que después lo vieron bailando. Claro, también lo... No, eso fue editado. Eso fue editado por Beto, ¿no? No sé cómo hicieron. Y con una maquinita hasta me hicieron cantar. Porque si yo canto, salen aterrorizados. Muy mal. Y el que les hablé de Francisco Petrosi me asesina. Correcto. Muy mal. Pero la pregunta en sí que mucha gente se hace es, ¿usted, de ser electo, tendría la vitalidad para poder llevar 5 años de gobierno, ir aquí, ir allá, para todas las eventualidades que puedan ocurrir durante ese gobierno? Vemos nada más al presidente Ollanta Humala en estos 5 años, ya va acabando 5 años. Empezó corriendo, ¿no? Sí, empezó corriendo y ahora ya va más despacio, ¿no? A pesar de toda la vitalidad que hace ejercicios y todo, ¿cómo lo ve usted? Estoy bien de salud, tengo más energías de la que creen, no arrastro los pies y hablo bien el castellano. ¿Y así seguirá después de 5 años? Peruano. No sé si después de 5, pero sí los 5. Correcto, perfecto. Muy bien, agradecemos al doctor Antero Flores Arauz, 5 veces congresista, ministro de Estado, embajador del Perú, premiado por la paz, conferencista internacional, un exitoso estudio de abogados y un tremendo equipo que irá presentando conforme transcurra la campaña política. Iremos entrevistando a todos los candidatos. Hoy estará a ver, Rocío, las últimas palabras. Invitar a toda la población de San Juan. Hoy el doctor Antero Flores Arauz estará a las 5 de la tarde inaugurando un local por la Villa Charón, así que quedan todos invitados y no se olviden que de ustedes depende el cambio. Elijan bien, porque no es tiempo de hacer experimentos, hay que elegir a un buen candidato, a un buen presidente. Rocío ha sido muy generosa, dice que yo voy a estar, pero no les ha dicho que ella también. Muchas gracias. Fue A lo Legal, con Sol Frecuencia Primera. Gracias por sintonizarnos. Escriba a lo legal
@organizacionjvasquez.com. Teléfono y WhatsApp 954-126-438. Sol Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet SAC no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en este programa.